buen día, estimado maestro del curso de Política Criminal, compañeros maestrantes, reciban un cordial saludo del grupo número 3 de la Maestría de Derecho Penal del Centro Universitario de Occidente de la Universidad San Carlos de Guatemala. El día de hoy tenemos a bien poder hablar del tema relación de la criminología con la política criminal y el derecho penal. Para dar inicio a el desarrollo del mismo, tenemos la participación del licenciado Brian Herrera Cotó, a quien le realizamos las siguientes preguntas. Nos pueda explicar, con base a la doctrina y a la legalidad, el concepto de política criminal, derecho penal y criminología. Contestando a su pregunta, me permito indicar lo siguiente. Respecto a la criminología, es menester iniciar indicando una serie de definiciones tanto jurídicas como también doctrinales. Resulta que Rafael Garófalo, quien es considerado uno de los fundadores de la criminología, señala que esta es la ciencia del delito, la cual se encuentra enfocada tanto en el estudio de los crímenes como de los criminales y todo lo correspondiente a su entorno social. Partiendo de esta definición, se divisa que su enfoque es importante puesto que subraya la importancia de entender las predisposiciones psicológicas y las de los delincuentes y su influencia en el entorno social. Mientras tanto, el estadounidense Edwin Sutherland manifiesta y define la criminología de la siguiente forma. Consiste en el estudio sistemático de la delincuencia como un fenómeno social. Para este autor, pone énfasis en los procesos sociales y en la influencia del entorno en el comportamiento delictivo. Asimismo, para concluir con una última definición de naturaleza jurídico-doctrinaria, se indica que el autor Hermann Mannheim señala que la criminología es el estado científico del delito, asimismo de las reacciones sociales y legales del delito. Como ustedes pueden darse cuenta, en este punto se divisa que el autor ya enfoca la criminología dentro de un ámbito más jurídico y legal. Bueno, ahora correspondiente a la pregunta que ustedes me hacen, es propicio indicar que la criminología es una disciplina científica, misma que tiene sus raíces en el siglo XIX. Su evolución comenzó en el positivismo, donde precursores tales como César Lombroso propusieron y propugnaron que la criminalidad era inherente a ciertos individuos, identificando ciertos patrones, características físicas, con tal de crear la figura que actualmente se conoce como el criminal nato. Es a finales de siglo que la criminología comienza a integrar enfoques sociales y psicológicos. Posteriormente, avanzando hacia el siglo XX, la obra de autores como Edwin Sutherland, que fue mencionado ya con anterioridad, en la teoría del delito de cuello blanco amplió este enfoque, puesto que no solamente se limitaba a personas que eran conocidas como delincuentes natos, sino que también se podía divisar de que habían personas con otra naturaleza que podían ser considerados como criminales en la sociedad contemporánea. Es propicio mencionar esta respuesta en cuanto a la pregunta que me hacen. Continuando con respecto a la atinada pregunta que usted me menciona, la política criminal se define como el conjunto de principios y directrices que orientan la elaboración y aplicación de las normas penales, así como de estrategias institucionales para prevenir, ojo con esta palabra, prevenir y concienciar a la población respecto a la criminalidad. La política criminal busca ser equitativa entre la prevención del delito y la reinserción social de los delincuentes. Esto con el objeto de verdaderamente ser eficaz y justa en su aplicación. Y por último, con la última pregunta que ustedes me hacen, pues sucede que el derecho penal es una rama del derecho que regula las conductas consideradas delictivas, también estableciendo sanciones, medidas y protecciones sociales. Sus principios básicos, como el principio de legalidad, pretenden que la aplicación de las penas
sea debidamente ejecutada. Es en este sentido que el derecho penal no solamente actúa como un mecanismo de control social, sino también como un medio para promover la justicia y el respeto hacia los derechos humanos. Es cuanto. Dándole la conexión a los temas a tratar, dejo en el uso de la palabra a la licenciada Luisa Fernanda Liu, quien va a tratar sobre cómo la criminología influye en la creación de leyes penales y junto con ello la aplicación de teorías criminológicas en la formulación de políticas. Con respecto a cómo influye la criminología en la creación de leyes penales, es importante hacer constar que ambos temas destacan la importancia de la criminología como herramienta esencial en el desarrollo de leyes y políticas penales, mientras que la criminología proporciona comprensión fundamentada en la conducta delictiva. La política criminal debe implementar enfoques basados en evidencia para ser efectiva y justa. La colaboración entre criminólogos, legisladores y profesionales del derecho es fundamental para crear un sistema de justicia penal que no solo castigue, sino que también prevenga y rehabilite. Es importante mencionar la influencia de la criminología en la legislación. Como punto número 1 tenemos que la criminología proporciona datos empíricos sobre tendencias delictivas, lo que permite a los legisladores tomar decisiones informadas sobre qué comportamientos deben ser penalizados. Como punto número 2, podemos hacer constar que hay teorías como la teoría del control social, la teoría del aprendizaje social y la teoría de la rutina de actividades que pueden influir de manera en que se estructuran las leyes. Y como punto número 3, enfoques criminológicos pueden llevar a leyes que no solo se centran en el castigo, sino también en la prevención y la rehabilitación del delincuente. A veces, la interpretación de los datos criminológicos puede ser sesgada o mal utilizada para justificar leyes punitivas en lugar de reformas más humanitarias. Sobre la criminalización de ciertos comportamientos como el uso de drogas puede surgir de interpretaciones erróneas de evidencias criminológicas. En el punto número 2 es importante hacer constar con respecto a la aplicación de las diferentes teorías criminológicas en la formulación de políticas públicas, cómo estas influyen. En primer lugar, tenemos la interrelación de la política criminal con la criminología. Las teorías criminológicas informan la política criminal, ya que ofrecen explicaciones sobre por qué ocurre el delito y qué medidas pueden ser efectivas para combatirlos. Por ejemplo, la teoría de la desorganización social puede influir en políticas que se centran en mejorar las comunidades para reducir el crimen. Asimismo, mencionaré las teorías criminológicas aplicadas. Una de ellas es la teoría de la rutina de actividades, formulada por Marcus Felson y Lawrence Cohen. Es una teoría de la criminología que explica cómo los patrones de las actividades rutinarias de las personas crean oportunidades para la actividad delictiva. Influyen en políticas de prevención del delito, fomentando la vigilancia y asimismo el diseño ambiental para reducir oportunidades delictivas. De igual manera tenemos la teoría del control social. Esta fue formulada por el sociólogo norteamericano Edward Ross. Se refiere a las estrategias de administración del status quo social como un instrumento de denominación legitimado por la mayoría social. Puede motivar políticas que busquen fortalecer los lazos comunitarios y familiares como forma de prevención. La traducción de las teorías criminológicas en políticas efectivas puede ser complicada, ya que a menudo enfrenta resistencia política, así como también falta de recursos. Y por último, es importante hacer constar que también existe el riesgo de que las políticas se basen en teorías obsoletas o mal interpretadas, lo que puede llevar a resultados negativos. Gracias. Dándole el seguimiento correspondiente, ahora tenemos la participación del licenciado José Alejandro Argeñán, quien tiene a bien podernos hablar sobre los métodos en criminología, así como también la importancia de las estadísticas criminales.
En relación a las técnicas de investigación y su relevancia para la política criminal, es de consideración mencionar que la política criminal hace comprender las causas y consecuencias de un comportamiento delictivo. Es así como llevar un método de control y prevención puede ser una herramienta importante como método de investigación para promover la criminología. Es por ello que es fundamental para generar conocimientos precisos que puedan alimentar la formulación de las políticas criminales más efectivas para combatir los fenómenos criminales, tener métodos importantes que nos puedan dar estos datos. Entre los métodos que se mencionan se pueden indicar los siguientes. Como punto número 1 tenemos la observación directa. Esta consiste en el estudio del comportamiento delictivo y los contextos sociales en los que ocurre. Las entrevistas. Estas permiten obtener información detallada de los individuos involucrados en las conductas delictivas, las víctimas, los actores del sistema de justicia penal. Tenemos como punto número 3 el análisis de las estadísticas de los delitos cometidos. Este método es crucial para recopilar datos sobre la percepción de la criminalidad y a través de un estudio detallado se podría crear mecanismos para poder contrarrestar aquellas situaciones en las que se esté dando mayor medida un determinado delito. El estudio de casos y fenómenos criminales es muy importante, toda vez que implica el análisis detallado de incidentes individuales o colectivos de criminalidad. Los estudios de casos ayudan a identificar patrones específicos de comportamiento delictivo que pueden no ser evidentes sin tener que realizar un estudio detallado y específico, lo que ofrece información clave para adoptar medidas específicas dentro de una política criminal. El último punto de los métodos mencionados es el análisis de contenido. Este método se utiliza para examinar la representación del crimen en los medios de comunicación, documentos judiciales o discursos políticos. Entender cómo se construye la narrativa del delito en estos espacios permite formular políticas que no solo abordan los delitos reales, sino que también las percepciones que afectan a la opinión pública y el contexto social. Muy bien, en relación al uso de los datos en la formulación de las políticas penales, pues es importante mencionar que las estadísticas criminales son un recurso clave para comprender los fenómenos delictivos y evaluar la efectividad de las políticas públicas penales implementadas. El uso de datos estadísticos en la formulación de estas ha demostrado ser una herramienta esencial para crear estrategias basadas en evidencia. Es por ello que a continuación podemos mencionar algunos de estos datos y cómo se pueden obtener. En cuanto a la identificación de tendencias delictivas, pues las estadísticas criminales permiten identificar tendencias y patrones de criminalidad. En relación a la evaluación de las políticas existentes y el mejoramiento de las mismas, busca poder, a través de un análisis estadístico, medir el impacto de las políticas penales existentes y de qué manera se pueden mejorar o cómo están siendo implementadas. En relación a la prevención y asignación de recursos, realizar un análisis sobre los datos de criminalidad y cómo han estado funcionando las actuales políticas públicas funcionan para poder mejorar y robustecer todas aquellas entidades que tienen intervención en lo mismo. En relación a las políticas basadas en evidencia, la recolección y análisis de datos estadísticos permiten formular políticas penales basadas en la evidencia en lugar de suposiciones y percepciones subjetivas. En relación al último punto, que serían los indicadores de seguridad ciudadana, los datos estadísticos también son útiles para medir el impacto de las políticas preventivas en la percepción de la seguridad de la ciudadanía. Indicadores como la tasa de victimización y la sensación de seguridad, que son aspectos que influyen directamente en la legitimidad de un sistema penal correcto. Nos parece fundamental también abordar desde el punto de vista contemporáneo los diferentes temas que tiene a bien desarrollar el licenciado José Manuel Galicia, a quien le preguntamos con respecto a la criminología y los derechos humanos, la tecnología y criminología y la criminalización de conductas y cómo ella se relaciona con los temas actuales o contemporáneos. Dándole la continuidad y en base al cuestionamiento que se me ha realizado, la criminología y los derechos humanos son esenciales en la construcción de políticas criminales efectivas y justas. Estas disciplinas no solo se enfocan en la prevención y sanción del delito, sino que también buscan garantizar el respeto a los derechos fundamentales. La revolución tecnológica ha transformado el crimen y las respuestas institucionales, lo que plantea la necesidad de debatir sobre la criminalización de ciertos comportamientos y cómo abordar las causas subyacentes del delito.
Entonces, vamos a analizar la integración de la criminología y derechos humanos en la política criminal, el impacto de la tecnología en la criminalidad y el debate sobre qué conductas deben ser penalizadas. La criminología, entonces, estudia el delito y sus consecuencias, desempeñando un papel clave en el diseño de políticas criminales. Por otro lado, los derechos humanos protegen la dignidad de todas las personas y son fundamentales para que estas políticas no infrinjan derechos individuales. La integración en estos campos se refleja en varios aspectos de la política criminal. Uno de ellos es la legalidad y la proporcionalidad. Las intervenciones del Estado deben ser justificadas y proporcionales, evitando la criminalización efectiva y el uso desproporcionado de la fuerza. Vamos con ello al debido proceso. Debemos garantizar un juicio justo, un acceso a defensa y presunción de inocencia, que esto es crucial para evitar abusos de poder. Y con ellos, el último y no menos importante, tenemos el derecho de las víctimas. Es esencial reconocer y proteger los derechos de las víctimas, permitiendo su participación activa en los procesos judiciales y con ello buscar reparar el daño causado a través de sus enfoques de justicia restaurativa. Pero vamos a hablar sobre algo que es bastante impactante, que es la tecnología en la criminalidad y la respuesta penal. La revolución tecnológica ha generado nuevos desafíos, destacando la cibercriminalidad, que incluye los delitos como el robo de identidad, el fraude en línea. La respuesta penal ha evolucionado, con una mayor capacitación de fuerzas del orden en herramientas tecnológicas y la necesidad de actualizar las leyes para enfrentar estos delitos. Sin embargo, la tecnología también plantea cuestiones éticas. La vigilancia excesiva puede vulnerar la privacidad de los ciudadanos y la recopilación de datos personales, los cuales deben de ser equilibrados con la seguridad, todo esto respecto a los derechos individuales. La criminalización de ciertas conductas es un tema polémico que involucra consideraciones legales, éticas y sociales, mientras que conductas como el homicidio y el robo son ampliamente aceptadas como penalizables. La discusión se complica con comportamientos como el consumo de drogas y la prostitución. Muchos argumentan que la criminalización en ciertas conductas perpetúa el estigma y la marginalización de grupos vulnerables, en lugar de abordar las causas subyacentes de estas conductas. Se sugiere un enfoque más rehabilitador que trate problemas como la pobreza, la salud mental, y con esto promover la reintegración social y reducir la reincidencia. Seguidamente tenemos la intervención del licenciado Manuel Armando Cid, quien tiene a bien desarrollar las futuras tendencias en cuestión de evolución de la política criminal, así como también las nuevas teorías criminológicas. En cuanto a la pregunta, en cuanto a la relación de la criminología con la política criminal y el derecho penal en cuanto a futuras tendencias, es menester hacer relación en cuanto entre la criminología, la política criminal y el derecho penal ha sido siempre dinámica, ya que estas disciplinas influyen mutuamente para desarrollar estrategias que aborden la criminalidad de manera efectiva. A medida que avanza el siglo XXI, se vislumbran nuevas tendencias que impactarán tanto en la evolución de la política criminal como en la aplicación del derecho penal, basadas en los descubrimientos y avances en el campo de la criminología. Esta evolución de la política criminal, predicciones sobre su futuro en función de tendencias criminológicas, prevención del delito mediante el uso de datos. Una de las principales tendencias en el uso de la Big Data y análisis de predictivos para prevenir el delito, las políticas criminales futuras se basarán en el análisis de patrones delictivos utilizando inteligencia artificial para predecir dónde y cuándo podrán ocurrir crímenes. Esto permitirá una dispersión más efectiva de los recursos policiales y una mejor prevención. En cuanto al tema de las políticas centradas en la reintegración social, podemos establecer que en lugar de centrarse únicamente en el castigo, la política criminal futura priorizará la rehabilitación y reintegración del sujeto. El enfoque estará en programas que buscan reducir la reincidencia, ofreciendo más apoyo psicosocial y educación para los delincuentes. Esto se basa en estudios criminológicos que sugieren que las penas punitivas por sí solas no son efectivas para reducir el crimen a largo plazo. En cuanto al tema de la humanización del sistema penal, las teorías criminológicas contemporáneas que abogan por un enfoque más humanista en la política criminal
seguirán influyendo en el desarrollo de políticas más compasivas. Se espera que la tendencia futura sea hacia un sistema penal menos centrado en el castigo retributivo y más orientado a las alternativas al encarcelamiento, como el trabajo comunitario o la mediación entre las víctimas y los perpetradores. En cuanto a las nuevas teorías criminológicas, como puede influir en el derecho penal y la política criminal. Primero, la criminología ambiental y su impacto en el derecho penal. Esta teoría sugiere que el entorno físico juega un papel crucial en la aparición del delito. Políticas criminales futuras podría enfocarse en el diseño preventivo para modificar espacios urbanos, creando entornos menos propensos al crimen. En términos de derecho penal, esto podría traducirse en regulaciones más estrictas en el diseño de ciudades y la obligación de las empresas de adoptar medidas de seguridad físicas para prevenir el delito. Segundo, en cuanto a la criminología biosocial, estas teorías exploran cómo factores biológicos, genéticos y neurológicos pueden influir en la propensión a delinquir. La aceptación de estas teorías podría generar cambios en la manera que el sistema penal maneja a los delincuentes, con la posibilidad de que surjan debates éticos sobre la responsabilidad penal. En el futuro podríamos ver una mayor atención a los programas de rehabilitación basados en las intervenciones biológicos o neurológicos, como tratamientos médicos para inhibir comportamientos violentos. Y como tercer punto, la criminología crítica y justicia restaurativa. Las teorías críticas cuestionan las estructuras de poder dentro del sistema penal y proponen enfoques que buscan la reparación del daño causado. Más allá del castigo, estas teorías pueden llevar a un cambio profundo en la política criminal, orientando el derecho penal hacia un modelo más reparador que punitivo, fomentando el uso de la mediación y acuerdos restaurativos. El futuro de la criminología, la política criminal y el derecho penal estará marcado por la adopción de enfoques más científicos, tecnológicos y humanitarios. A medida que las teorías criminológicas sigan evolucionando, los sistemas penales se verán obligados a cambiar, buscando no solo la reducción del delito, sino también la creación de sociedades más equitativas y resilientes. Las tendencias como la prevención basada en los datos, la humanización y las penas y la integración de teorías biosociales y críticas serán fundamentales en la construcción de un sistema penal más efectivo y justo. Para finalizar con el tema que hemos abordado, nos permitimos darles a conocer la conclusión a la que como grupo hemos llegado. Para el efecto, les dejo en el uso de la palabra al licenciado Pablo Edgar de León, quien tiene a bien poderles comunicar nuestra conclusión acerca del tema relación de la criminología con la política criminal y el derecho penal. Podemos concluir que la criminología, la política criminal y el derecho penal están intrínsecamente conectados, formando un sistema integral para abordar el fenómeno delictivo. La criminología, como ciencia que estudia el delito y sus causas, ofrece una base teórica fundamental para entender la criminalidad. A partir de estos conocimientos, la política criminal diseña estrategias y políticas de prevención y control del delito que luego son formalizadas y aplicadas a través del derecho penal. Este último establece las normas que tipifican las conductas delictivas y las sanciones correspondientes. Por su parte, el derecho penal es el instrumento legal en Guatemala que emplea sanciones relativas al delito para proteger los bienes jurídicos fundamentales constitucionalmente hablando. Sin embargo, su aplicación efectiva también se ha visto limitada por problemas de impunidad, ineficiencia judicial y falta de recursos. En conclusión, en Guatemala, la relación entre criminología, política criminal y derecho penal enfrenta grandes retos debido a la debilidad estructural del país. Aunque la criminología proporciona también informaciones valiosas y falta de políticas criminales coherentes y la aplicación desigual del derecho penal, obstaculiza una respuesta efectiva del crimen. Para avanzar es crucial reforzar la instrumentalización y mejorar la coordinación entre estos tres pilares fundamentales para lograr una reducción sostenida de la criminalidad.